Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Mañana quiero invitarle a que, si trajo su Biblia, vaya por favor al libro de Hebreos capítulo 10. Hoy vamos a leer, o por las próximas 2 semanas vamos a leer esta porción de la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Si no tiene Biblia, usted puede acercarse a alguien que esté a su lado, o puede levantar simplemente su mano y de pronto uno de los sugieres se acercará a usted una Biblia para que pueda leer con nosotros. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerarnos unos a otros para que estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Puede tomar asiento. Cuando una persona escucha el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación del pecador por medio de Jesucristo, esta persona tiene dos opciones. Una, seguir adelante o aceptar el mensaje que está recibiendo, o dos, rechazar esa verdad y cometer apostasía. No hay término medio. Quien llega a conocer la verdad o es expuesto a la verdad, o bien persevera en la fe, en la verdad, o rechaza esa verdad y comete apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, un apóstata es simplemente alguien que ignora la verdad. Es alguien que, habiendo escuchado la verdad o habiendo conocido la verdad, decide rechazarla. Y según la Escritura, esto conlleva a un severo castigo. Hoy vamos a comenzar a hablar de la primera respuesta que la encontramos en los versículos 19 al versículo 25. Cuando una persona conoce la verdad, entiende esa verdad, digamos en cierta medida, la acepta en su mente, tiene dos opciones. Sigue adelante, entrega su vida a Cristo y persevera hasta el final. En 2 semanas, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando de la respuesta negativa, o sea, aquella persona que escucha esa verdad pero decide no prestar atención a esa verdad. Eso lo hablaremos a partir del versículo 26 en adelante. Permítame hacer un resumen rápido de lo que hemos visto en el libro de Hebreos hasta este momento. El mensaje del libro de Hebreos, o este sermón, como dicen algunos predicadores, desde el principio nos ha mostrado que Jesús es superior a todo. En el primer capítulo se nos presentó a Jesús como el Todopoderoso. Luego el autor ha comenzado a comparar al Señor Jesús con todas las figuras importantes del Antiguo Testamento para los judíos. Le dice que es superior a Moisés, a los ángeles, a los profetas, a Josué, a David, a Aarón, a los sacerdotes, y les dice que Jesús ofreció un sacrificio mucho mejor que el sacrificio que ofrecieron estos sacerdotes. Así que desde el capítulo 1 de Hebreos hasta el capítulo 10, versículo 18 de Hebreos, el mensaje ha sido la grandeza del Señor Jesús. Ese ha sido el mensaje. Todo eso ha sido doctrina. Quizás usted estaba pensando, pastor, pero llevamos 10 capítulos hablando de sacrificios y esto y lo otro. Ya, tanto sacrificio. Bueno, el autor dedicó 10 capítulos doctrinales para estos hermanos. A lo largo del de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, hemos encontrado también advertencias. En el capítulo 2 tenemos una advertencia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Luego en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, se repite la advertencia de la misma manera. Si alguien conoce la verdad y se aparta de esa verdad, dice que es imposible que vuelva al arrepentimiento. Y explicamos. Porque si a ti te presentan el Evangelio, la grandeza de Jesucristo, y decides rechazar a Jesucristo, ya no hay nada que se pueda hacer por ti. Porque el único medio para salvación es Jesucristo. Eso dice la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay otra forma.
Ahora, cuando llegamos al capítulo 10, versículo 19, vamos a empezar a encontrar la parte práctica del libro. Hasta este punto, el autor ha hablado sobre doctrina. Ahora va a pasar a la parte práctica. ¿Por qué hablo tanto de doctrina? Bueno, porque la iglesia necesita escuchar doctrina. Pastor, ¿qué es doctrina? Bueno, enseñanza. Es el fundamento, pues, se lo pongo de esta manera. En ese argumento o en esa doctrina, el autor a estos hermanos que estaban en esa lucha entre regresar al judaísmo, les presenta la majestad, la excelencia y la singularidad del Señor Jesucristo. No solamente es el Salvador de ustedes, sino que es su capitán, es su guía. Le dice también en el capítulo 6, creo, es su apóstol, es su sumo sacerdote. Ellos necesitaban como iglesia recordar y tener claro esas verdades en cuanto a Jesucristo que han recibido cuando han tenido fe en Él. Sin embargo, el autor ahora no se va a limitar solo a lo doctrinal, porque la doctrina no es suficiente si no se aplica en la vida de los creyentes. Mire que con un corazón pastoral, mire cómo él termina esa parte doctrinal. Yo quiero volver a leer en el capítulo 10, versículo 12 al 18, lo voy a leer rápidamente para usted. Mire cómo él termina. Por cuanto habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Estas son las palabras con las cuales él termina esa sección práctica y comienza a introducir ahora la enseñanza. Primero termina la parte doctrinal, ahora comienza a introducir la parte práctica, y lo hace en el versículo 19 con esta frase: así que, en la traducción nuestra de Reina Valera, así que. Por todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ustedes, ahora debes empezar a vivir. Les va a mostrar cómo es que se vive la vida cristiana en la práctica. Y creo que ese es el propósito del sermón de Hebreos, porque si usted mira el capítulo 13, versículo 22, mire cómo él termina allí. Hebreos 13, 22. Mire cómo termina. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de la exhortación. Así que el mensaje no era únicamente para instruir a los hermanos, sino que también era para exhortar a los hermanos, animar a los creyentes a vivir conforme a la verdad del Evangelio. Así que a partir de ahora comenzaremos a ver esta verdad, cómo vive el cristiano la vida en base a todo lo que ha entendido en estos 10 capítulos. Y mire algo: 10 capítulos de doctrina y solo 3 capítulos de práctica. Este sermón o este estudio de esta sección la vamos a dividir en 2 secciones. La primera es la base de la exhortación, y la segunda va a ser las 3 exhortaciones que él nos va a dar. La base de la exhortación y las 3 exhortaciones que él nos va a dar. Para organizarlo mejor y para abordar el tema con paciencia, vamos a dividir el sermón en 2 partes.
Hoy vamos a mirar la base de la exhortación y la primera exhortación que vamos a encontrar en este pasaje. Y la semana que viene, si Dios nos da vida, estudiaremos las últimas dos exhortaciones que el autor va a presentar. Así que le vamos a presentar a usted la base de la exhortación. Y allí vamos a tratar de explicar el término así que y su importancia. Y las tres exhortaciones que vamos a mirar, lo vamos a encontrar la primera en el versículo 22, que es acerquémonos. La segunda exhortación la encontraremos en el versículo 23, que dice mantengámonos firmes o mantengamos firme la profesión de vuestra esperanza. Y la tercera exhortación es considerémonos unos a otros. Así que eso es lo que vamos a estar mirando esta semana y la próxima semana. Así que miremos primeramente la base de la exhortación. Y vamos a considerar en primer lugar el término que usa el autor, en el versículo 19, así que. En el griego, en el idioma que fue introducido el Nuevo Testamento, esta palabra se identifica como una conjunción. Es decir, es un elemento gramatical que se utiliza para ya sea concluir un argumento, para unir, conectar o relacionar dos oraciones o frases. Eso es una conjunción. Y creo que en español también las tenemos. Pues es esa, así que. Así que el hebreo, aquí en este capítulo, versículo 19, el autor usa esta palabra, así que, para unir dos partes. ¿Cuáles dos partes? La parte doctrinal y la parte práctica. 10 capítulos en doctrina, 3 capítulos en práctica. En el antiguo, dicen los estudiosos que esta palabra así que aparece 519 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza de diferentes maneras. Aquí en nuestro pasaje se utiliza como así que, pero también puede traducirse como pues, entonces, además, por lo tanto, por lo cual o por tanto. Así que cada vez que usted usa alguna de esas palabras, entonces, además, por lo tanto, por lo cual o por tanto, lo que usted está haciendo es uniendo una idea con otra idea. Ahora miremos algunos ejemplos rápidamente del uso de esta palabra en la Escritura. La primera forma que se usa es para introducir un pensamiento previo a una pregunta. Y este ejemplo lo vemos en Mateo 22, versículo 28, donde los fariseos le quieren formular una pregunta al Señor Jesucristo en cuanto a una mujer que tuvo 7 esposos. Entonces, en el versículo 28, miren lo que ellos dicen. En la resurrección, pues, ahí está la palabra, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces aquí la conjunción introduce algo que se había dicho antes para conectar la pregunta con el argumento previo. La otra forma en que se usa en la Escritura es para reiniciar un pensamiento que había sido interrumpido. Es decir, estaban diciendo algo, se interrumpió, pero quieren regresar al pensamiento, entonces introducen o ponen esa palabra, una conjunción. Esto lo vemos en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer un versículo. Pero déjeme decirle qué está pasando allí. El Señor Jesús entra en una casa, pero Marcos interrumpe la narrativa para mencionar que la multitud se agolpaba afuera y la controversia que había con los escribas. Luego en el versículo 31 retoma la idea diciendo lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 31, Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Aquí la conjunción, ¿cuál es? Después.
y la usa para reiniciar el pensamiento que había dejado en el versículo 19. Otra forma que se usa es para resumir una idea. En Juan, capítulo 20, versículo 23, el apóstol Juan, hablando de los milagros del Señor Jesucristo, mire lo que dice, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no estaban escritas en este libro. En este caso, la conjunción es además, que sirve para resumir todo lo que él había dicho anteriormente. Y un uso más, quizás es el que vamos a enfocar el día de hoy, es para exhortar a la audiencia a actuar según lo que se les ha presentado. Y esto lo vemos en Mateo, capítulo 3, versículo 8, cuando Juan el Bautista exhorta a los fariseos y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En la palabra pues allí la usa el autor para mostrar a la audiencia que debían hacer algo a la luz de lo que se les había enseñado. Y esa es la forma en la cual el autor la presenta aquí en Hebreos capítulo 10. Ahora, esto también pasa en el Antiguo Testamento. Quiero llevarlo a dos ejemplos rápidamente. Génesis capítulo 2, versículo 21. Búsquelo si quiere, por favor. Aunque fue escrito en hebreo y algunos pasajes en arameo, también encontramos estas conjunciones que cumplen la misma función. Génesis capítulo 21, 22. Allí dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios le estaba mostrando a Adán allí una verdad, que había tomado un pedazo de su costado, había creado una mujer y se la había entregado a Adán como un regalo. Adán entiende esa verdad y mire su respuesta en el versículo 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán reconoce la verdad que Dios le había presentado. Ahora, ¿cuál es la acción que él debía tomar? La respuesta la encontramos en el versículo 24, que dice: por tanto, usted ya entendió que Dios le trajo el regalo, es hueso de sus huesos, es carne de su carne, será llamada varona. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Deja el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí aparece la palabra por tanto, es la conjunción, indicando la acción que Adán debía tomar. ¿Cuál era la acción? Casarse con esa mujer, romper el cordón umbilical con papá y mamá y empezar un nuevo hogar. Miremos otro ejemplo de Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Moisés le está recordando a los israelitas cómo Dios multiplicó sus milagros en el desierto, cómo los bendijo. Le recordó las victorias sobre sus enemigos. Y ahora el versículo 1, mira lo que dice: ahora pues, oh Israel, oye sus estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas y poseas la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. O sea, la palabra ahora pues introduce la acción que este pueblo debería tomar.
¿Cuál era la opción, la acción? Obedecer los mandamientos. Ya te dije lo que te voy a dar, o ya te expliqué lo que tienes, por lo tanto ahora debes vivir en consecuencia a eso que has aprendido. Volvamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo estructura el pasaje de la misma manera, o el libro de Romanos de la misma manera. Usted en Romanos 12, creo que es un pasaje muy conocido, hemos escuchado en muchas ocasiones. El apóstol Pablo, mire cómo comienza. ¿Cómo comienza? Así que, es más, no sé en la Biblia suya, en la Biblia dice aquí, deberes cristianos. Así que, allí está una vez más la conjunción. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si usted ha estudiado la carta a los Romanos, un día la estudiaremos, como estamos estudiando Hebreos, podrá notar que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo, ¿sabe de qué habló? Doctrina. Dedica 11 capítulos a dar la doctrina de la muerte, del pecado, de la elección, de todo lo que Dios ha hecho. Y ahora le dice, así que hermanos, ahora, después de toda esa doctrina que les he dado, les pido que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. Entreguen sus vidas, lo que está diciendo ahí, entreguen sus vidas en adoración a Dios. Y recuerde, adoración no es cantar dos alabanzas, o 3 o 4 o 5, ni cantar una hora. Adoración es mi vida, vivir un estilo de vida para Él. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Efesios, el apóstol Pablo hace lo mismo. Tras tomar 3 capítulos de doctrina, donde Dios habla a través de él que hemos sido escogidos los creyentes, que hemos sido rescatados, va al capítulo 4 y mire lo que dice. Yo pues, ahí está nuestra palabra una vez más, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, no vivas la vida loca, vive de acuerdo a lo que eres en Cristo. En Colosenses capítulo 3 versículo 1 se repite el mismo patrón. El apóstol habla primero de doctrina y en los últimos capítulos habla de la práctica. ¿Y qué dice el capítulo 3 versículo 1? Así pues, ahí está nuestra palabra, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar las cosas de arriba. Y las cosas de arriba no son ni las estrellas, ni los planetas, ni nada de eso. Las cosas de arriba son las cosas espirituales. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú has entendido el Evangelio, dice el apóstol Pablo, ahí en Colosenses, has creído en el Evangelio, la acción inmediata tuya es buscar las cosas celestiales. Lo terrenal queda en segundo plano. Y eso es lo que vemos ahora aquí, volviendo a Hebreos. Así que, dice el versículo 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en su lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La transición de lo doctrinal a la práctica. Hermanos, nosotros vivimos en un tiempo donde es preocupante ver cómo la teología o cómo la doctrina ha quedado en segundo plano.
Y no se asuste cuando yo use la palabra teología. Teología, mis hermanos, simplemente es estudio de Dios. O es decir, cuando yo le digo a usted, defíname quién es Jesús, y usted empieza a definirme quién es Jesús, usted está haciendo teología. Si a usted le dice, hermano, por favor, ¿por qué no prepara un estudio bíblico para los niños? Y el hermano se va a preparar el estudio bíblico para los niños. ¿Qué cree que está haciendo ese hermano? Teología. Así que no se espante cuando me escuche hablar de doctrina o teología. Doctrina es enseñanza. Y es preocupante que hoy a veces la teología o la doctrina queda en un segundo plano, aún dentro de nuestras iglesias. Porque vemos la teología o la doctrina como algo aburrido. Nos gusta muchas veces más lo práctico. Es decir, lo que podemos hacer ahora. Lo práctico es, pastor, predíqueme un sermón, ¿cómo tener un mejor matrimonio? Bueno, eso es práctico. ¿Cómo criar bien a nuestros hijos? ¿Qué puedo hacer, no sé, para encontrar éxito? Y yo diría que son buenos temas interesantes, al menos cómo tener un buen matrimonio, cómo criar a los hijos. Pero buscamos respuestas rápidas, respuestas a lo microondas. Pero muchas veces nos olvidamos que para poder llegar a la práctica se necesita una doctrina que sólida. Si no hay doctrina sólida, es imposible que haya una práctica. Entonces la doctrina debe ser fundamental, la base por la cual guiamos todo. Una vez más lo digo y perdone que lo repita. El autor ha dedicado 10 capítulos a hablar de doctrina y 3 de práctica. Romanos tiene 16 capítulos, ¿cierto, Romanos? 11 capítulos a doctrina, a teología. Y solamente 6 capítulos a la práctica. Y aquí yo recuerdo el libro que hemos estudiado en esta congregación del pastor Miguel Núñez, Siervos para su Gloria. ¿Alguien recuerda cuál es el primer capítulo de ese libro? ¿El título? No, nadie se acuerda, no puede ser. ¿Cómo? Ser antes de hacer. Él dedica un capítulo completo antes de poder servir. Él dice, tienes que ser. El autor de Hebreos tiene muy claro que la doctrina no es algo que el cristiano debe simplemente estudiar y dejar a un lado, sino que la doctrina es esencial para la vida práctica. Y el autor quería que los lectores entendieran. Y quiere que hoy la iglesia del Calvario pues también entendamos esa verdad. La enseñanza es clara. Hermano, no se puede dividir la vida cristiana o no se puede vivir la vida cristiana adecuadamente sin haber comprendido primero la doctrina. Es imposible. Si tú no entiendes la doctrina o la enseñanza, pues, o voy a usar otra palabra entonces para que usted quizás me entienda el concepto. Hermano, no se puede vivir la vida cristiana adecuadamente sin haber comprendido primero el Evangelio. Quizás esta suena un poco más familiar. Bueno, el Evangelio. Si no hemos entendido qué es el Evangelio, no podemos vivir una vida cristiana adecuada. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, ¿ahora qué tienes que hacer? Búscalo de arriba. Si ya entendiste que has resucitado con Cristo. Entonces, para el autor de Hebreos, y creo yo en toda la Escritura, la doctrina, especialmente el Evangelio, es combustible que impulsa al creyente a vivir de acuerdo al llamado que ha recibido de parte de Dios. Pero dice, os ruego que viváis, ¿no?, de una manera digna de la cual han sido llamados. Sin una doctrina bíblica, la vida cristiana no puede ser vivida correctamente. Todos sabemos lo que es una brújula, ¿cierto? Bueno, la doctrina es la brújula que el creyente necesita para saber cómo vivir fielmente y conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que es crucial, mis hermanos, es crucial. Ahora, después de haber recibido la revelación
de la obra redentora de Cristo, el creyente debe responder con 3 acciones prácticas. Las repito una vez más para usted. Versículo 22, acerquémonos. Versículo 23, mantengámonos firmes o mantengamos firmes la posesión de vuestra esperanza. Y versículo 24 y 25, considerémonos los unos a los otros. En lo que queda de nuestro tiempo vamos a mirar la primera exhortación. Acerquémonos. Versículo 22. Sí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Antes de entrar allí, mira algo interesante. En el versículo 19, 20 y 21, el autor nos dice 3 cosas, resumiendo todo lo que ha dicho, resume 3 cosas. Primero nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Se recuerda, cierto, cuando hablamos del arca? Solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahora dice, al lugar santísimo todos podemos entrar. Segunda cosa que nos dice, que tenemos un camino nuevo y vivo, el cual abrió para nosotros mediante ¿qué? Su muerte. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se rompió en 2. Y lo tercero que nos dice es que tenemos no un sacerdote, sino un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el mismo Jesucristo. Con base a eso, dice el autor, que hemos entendido, la pregunta es, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer ahora, iglesia? Acerquémonos con fe y confianza. Ahora te puedes acercar. ¿Por qué te puedes acercar? Porque ya tienes entrada al lugar santísimo. ¿Por qué te puedes acercar? Porque hay un camino que fue abierto. ¿Y por qué te puedes acercar? Porque tienes un gran sumo sacerdote que sigue intercediendo por ti. Acércate. Hermano, qué bendición. Tenemos la libertad, tenemos la confianza en Cristo para entrar a ese lugar santísimo. El pasaje no lo dice, pero asumimos que está hablando de ¿qué? De entrar a la presencia de Dios. Es un llamado fundamental. Y mire que aquí no es si quiere acérquese, si tiene tiempo, si le gusta, si entiende. No, ese verbo está en imperativo. Y imperativo es un ¿qué? Una orden. Yo sé que estamos acostumbrados. Marque 1 si quiere inglés, marque 2 si quiere español, marque 3 si quiere hablar con no sé quién, marque 4 y así sucesivamente. Estamos acostumbrados. Bueno, con Dios no funciona así. Dios dice, si tú como ya tienes entrada, como ya tienes un camino, como tienes un sacerdote, acércate. Hermano, el cristianismo no es simplemente una cuestión de ser eruditos en teología o simplemente llenos de conocimiento y conocer mucha Biblia. No, el cristianismo no es únicamente eso. El cristianismo bíblico, y escúchemelo con atención para que lo aprenda, el cristianismo bíblico es aquel que aprende una verdad, la abraza con todo su corazón, la ama profundamente y vive en base a lo que cree o actúa conforme a esa verdad. Eso es el cristianismo. Bueno, cristianismo no es decir yo soy cristiano, porque cualquiera puede decir eso. No es decir cristiano. El cristianismo es aprender una verdad. Es abrazar esa verdad con todo tu ser. Es amar esa verdad profundamente. Y es vivir en base a esa verdad que cree. Por eso la Biblia dice que los demonios creen en Dios y hasta tiemblan. Pero la pregunta inmediata es, ¿ese creer a los demonios ha afectado su vida? La respuesta es, no, siguen viviendo de la misma manera. El creer bíblico
Mi estimado amigo que no conoces a Cristo, el creer bíblico es tomar tú esa verdad y de hoy en adelante vas a comenzar a vivir de acuerdo a esa verdad, no de acuerdo a lo que dice la cultura, ni de acuerdo a lo que tú piensas o pensabas antes. Ese es el verdadero cristianismo. Un cristianismo que no solo entiende la verdad, sino que vive la verdad. Ese es el verdadero cristianismo. Es entender la verdad, pero también es vivir la verdad. Ahora pongamos este versículo 22 en contexto. El autor nos está diciendo es que por estar en Cristo, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora el Espíritu Santo, por medio del autor, le está escribiendo ¿a quiénes? A judíos. Judíos que ellos crecieron sabiendo que no podían entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo, ¿cierto? Ellos crecieron toda su vida entendiendo eso. Les habían dicho, mire, tú puedes llegar solamente hasta el atrio, al lugar santo solo entran los sacerdotes, tú no eres sacerdote, no puedes entrar. Y al lugar santísimo, ni siquiera los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote. Les crecieron con esa barrera. Pero ahora el Espíritu Santo, por medio del autor, les está diciendo, un momento, sí, pueblo, pero como ustedes tienen un mejor sacerdote, ahora tienes la libertad, tienes el acceso de entrar confiadamente a esa presencia de Dios. Recuerde que el templo todavía estaba en pie en ese momento. Fue destruido, dicen según los cálculos de los eruditos, y ya nos toca creer en los eruditos, confiar en los eruditos, que esto fue escrito más o menos en el 65 y en el 70 después de Cristo fue que fue destruido Jerusalén y el templo. Por lo tanto, el templo todavía estaba en pie. Así que él no les estaba diciendo que entraran al templo. Le está diciendo, entren al templo celestial. No corran al templo físico, corran a Cristo. Ahora, note algo que creo que es bueno que resaltemos aquí. Aunque ya lo mencioné, pero quiero que resaltemos algo aquí. Cuando miramos el versículo 23, la exhortación o el verbo está allí, dice, debemos mantenernos firmes en la profesión de vuestra fe. Cuando usted va al versículo 24, nos dice explícitamente que debemos considerarnos los unos a los otros. Pero en el versículo 22 simplemente nos dice acerquémonos. Nos dice cómo debemos acercarnos, lo vamos a mirar en un ratico, pero no nos dice a qué debemos acercarnos. ¿A dónde nos acercamos? Por el contexto sabemos, por ejemplo, cuando miramos el versículo 20, donde dice que nos abrió a través del velo, y esto es a través de su carne. Lo que está diciendo es que una vez que el velo fue quitado, ahora tenemos acceso nos dice que tenemos acceso a la presencia de Dios. Y lo que nos está diciendo es, mira, aprovecha el privilegio que tienes. Últimamente hemos hablado mucho del privilegio. O sea, algo que no merecíamos y que sin embargo alguien nos dice, ok, está bien, te voy a la oportunidad para que lo hagas. Dice, tienes un privilegio que no tenías antes. Aprovéchalo. Yo quiero que entendamos algo, hermanos y amigos. Una cosa es estar
en la presencia de Dios, porque todos los seres humanos están en la presencia de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es omnipresente. Es decir, que todos estamos en la presencia de Dios. Dios está, su presencia está en todo lugar. Pero otra cosa muy diferente es estar consciente de que estoy viviendo en la presencia de Dios. Dos cosas diferentes. Si Él está en todos lados y su presencia alcanza todo lugar, cubre a todo, así como sale el sol sobre buenos y malos, su presencia está en todo lugar. Pero otra cosa es estar consciente de que estoy en la presencia de Dios. Y esto es lo que el autor se refiere cuando dice acercaos. El texto nos hace un llamado a que en base a la doctrina que ya sabemos en referencia a Dios, ahora el creyente debe vivir en forma práctica, acercándose y estando consciente de que él vive constantemente en la presencia de Dios. Salmo 119 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Yo me le puedo esconder a la esposa, yo me le puedo esconder a mis hijos, yo me le puedo esconder a mis padres, yo me le puedo esconder a la congregación, yo me le puedo esconder al gobierno, pero a Cristo o a la presencia de Dios no me le puedo esconder. El creyente tiene que vivir consciente de que día a día está en la presencia de Dios. Es un privilegio. Es un privilegio. La exhortación de acercarnos a Dios implica estar conscientes de su presencia y no conscientes intelectualmente. Oh, sí, Dios está en todo lugar. No, Dios ve las intenciones de mi vida. Hermano, y para estar consciente de la presencia de Dios es vivir con un ambiente de oración práctico. El apóstol Pablo en Tesalonicenses, capítulo 5, de hecho, en la parte práctica de Tesalonicenses, dice orar sin cesar. Y lo que está diciendo ahí es que el creyente debe vivir constantemente con una actitud de oración, está en la presencia del Señor. Consciente de que cada paso que tú hagas, cada pensamiento que tú hagas, Dios es consciente o está allí. Y por lo tanto, como Dios es consciente de cada paso, yo debo vivir de una forma digna de que Dios está allí presente. Hermano, acercarnos implica vivir de manera que estamos siempre conectados a Él en oración, ya sea en súplicas, ya sea en agradecimientos, ya sea en alabanza. Debemos mantener nuestra mente conectada, enfocada totalmente en su presencia. Y esto es algo que ya el autor de Hebreos había mencionado en el capítulo 4, cuando habló de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Él decía: acerquémonos al trono de la gracia, porque nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Si usted va a Santiago, que ya también estudiamos, Santiago capítulo 4, versículo 8, nos dice: acercaos a Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Y Él se acercará a vosotros. Es un llamado constante del creyente a acercarse a Dios, acercarse a su iglesia. Es más, mire que el versículo 24, él recalca la exhortación: considerémonos unos a los otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, debemos ser cuidadosos, porque puede ser, y miren lo que voy a decir, debemos ser cuidadosos porque puede ser que aún teniendo nuestras Biblias en las manos, es posible leer la Escritura, es posible orar, es posible congregarnos, pero al mismo tiempo estarnos engañándonos porque no estamos conscientes de la presencia de Dios. Puede pasar, sí. Tener la Biblia en la mano, congregarme, cantar y no estar consciente de la presencia de Dios, sí puede pasar.
Porque a veces, tristemente, muchas veces nos acostumbramos a identificar la presencia de Dios por sensaciones externas, alejado a la verdadera presencia de Dios que presenta la Escritura. Hermano, tenemos que estar conscientes de que Dios está presente. Y Dios no necesita que pase algo extraño a nuestro alrededor. El creyente, perdón, no necesita que pase algo, no sé, extraño alrededor para saber que Dios está presente. No, el creyente tiene que estar convencido que si el nombre de Dios está siendo exaltado, hermano, Él está presente. Él prometió que cuando su pueblo le adora, Él está presente. Si estamos adorando a Dios, hermano, Él esté presente, así no se muevan las ventanas solas o las cortinas solas. Él está presente. Esas sensaciones externas que los hombres hemos inventado, hermano, simplemente las hemos hecho para manipular los sentimientos de las personas. Yo no necesito decirle a ustedes, hermano, siento la presencia de Dios y hacer así para que usted crea que la presencia de Dios está aquí. No, Él está aquí, así yo no haga esto. Porque su presencia no se mueve porque el predicador haga esto. Si se está honrando el nombre del Señor, crea, hermano, Él está presente. Pero si no se está honrando el nombre del Señor, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, su presencia no está. Porque su nombre no está siendo exaltado. Porque su nombre no está siendo glorificado. Ahora, la presencia de Dios no solamente abarca nuestras vidas públicas, sino que abarca nuestras vidas privadas, donde nadie nos está viendo. ¿Estamos conscientes tú y yo de que su presencia está allí? Ahora, ¿estamos conscientes de su presencia intelectualmente? ¿O estamos conscientes de su presencia con un corazón verdadero? Porque ahora eso es lo que Él va a decir. Hay que acercarnos. Oh, sí, muy bien. Sabemos ya que nos tenemos que acercar a donde su presencia. A la pregunta es, ¿cómo debemos acercarnos? El autor nos da 4 cosas de cómo debemos acercarnos. Y vamos a mirarlas rápidamente. En primer lugar, dice con un corazón sincero. La palabra sincero significa auténtico, sin superficialidad, sin hipocresía o sin motivos ocultos. Eso es ser sincero. Entonces aquí vemos el contraste. El hombre sin Cristo tiene un corazón duro, un corazón de incredulidad, nos dijo el capítulo 3. Pero ahora nos dice que nuestros corazones, al presentarnos delante de Dios, tiene que ser con un corazón auténtico. Es decir, cuando te acercas a Dios, te acercas con la motivación correcta. Por eso en algún momento yo le dije a ustedes como creyentes, hermanos, cuando inviten a alguien a la iglesia, no le digan, ven a Cristo para que tus problemas se arreglen. Ven a Cristo para que tus problemas se acaben. Porque la pregunta que al yo presentarle la invitación de esa manera, ¿cuál es la motivación que le estoy dando a la persona para que se congregue? Que se vaya el problema. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál fue la que dije? Bueno, la otra también. Para que los problemas se vayan o para que reciba bendición. Esa es la motivación correcta. Ahora la pregunta es, ¿debo yo acercarme a Dios para que mis problemas se vayan? No. Yo debo acercarme a Dios porque soy un pecador y que Él es el único camino, salvación para llegar al Padre. Debo acercarme a Dios porque mi pecado ha hecho una separación entre Dios y yo. Debo acercarme a Dios porque la ira de Dios está sobre mi vida. Si al acercarme a Dios y Dios me da paz con Él, Él decide bendecirme, ya eso es otra historia. Si Él decide sanarme, ya eso es otra historia. Pero si Él decide que yo muera enfermo, pues moriré enfermo, pero espiritualmente sano. La motivación correcta. No nos acercamos a Dios para que nos dé. Y el ejemplo claro lo vemos en Job. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job siguió adorando a Dios en la abundancia como en la escasez. Job estaba peor de lo que usted y yo nos podemos imaginar, enfermo y pobre.
y de luto porque se le murieron los hijos. Y todos los que somos padres siempre pensamos, ojalá y me muera primero yo. Todos los que son padres de una u otra manera siempre pensamos de esa manera. Él estaba de luto, perdió sus hijos. Estaba enfermo, perdió sus propiedades y su ayuda idónea estaba al lado, siendo de todo menos ayuda idónea. Hijo pudo decir, Dios dio, Dios quitó, desnudo vine, desnudo me volveré, sea el nombre del Señor bendito. Hermano, ¿cuál es la motivación correcta para acercarnos al Dios? A Dios. ¿Los panes y los peces? ¿Las bendiciones materiales? Esto me recuerda a Simón el Mago. ¿Te recuerdan a Simón el Mago? Simón el Mago confesó su fe en Jesucristo. Simón el Mago hasta se bautizó, pero su corazón estaba corrompido. Porque cuando vio que a través del Espíritu Santo, la imposición de las manos, el Espíritu Santo se derramaba, y dijo, aquí está mi negocio divino, denme lo mismo porque yo quiero empezar a sacar dinero a través de esto. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol? No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios, tu corazón no es sincero delante de Dios, tu fe no es verdadera. Es más, le dijo, arrepiéntete y ruega a Dios perdón. Pueden haber personas que dicen que creen en Jesucristo, que se bautizan y que no son salvas, sí. Hay mucha gente en las congregaciones que han dicho creer en Jesucristo, que se han bautizado y no son salvas. Yo he escuchado muchos testimonios, gente que ha dicho, oh sí, y yo me bauticé. Y uno pregunta, ¿y dónde están los frutos de tu arrepentimiento? No hay. Son como Simón el Mago. Entonces, cuando el autor nos habla de un corazón sincero, es porque Dios no quiere una lealtad dividida. Hermano, Dios no quiere que seamos de doble ánimo. Dios no quiere que una parte de su corazón esté aquí y otra parte de su corazón esté pensando, no sé, en el Super Bowl. No, Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón entregado. Dios no quiere un corazón tuyo, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Como la florecita, me ama, no me ama, me ama, no me ama. No, Él quiere un corazón entregado totalmente. Eso es un corazón sincero. De una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. O es salada o es dulce. Dios quiere que nos acerquemos a Él con un corazón genuino, con un corazón real, con un corazón sincero. En otras palabras, si me permite usar esta expresión, Dios no quiere que te presentes delante de Él con una máscara. Oh Dios, tú sabes cuánto te amo, pero cuando Dios pide algo de nosotros, no estamos dispuestos a sacrificar nada por causa de Él. Dios no le interesa que participemos meramente en ritos y eventos cuando nuestro corazón no está allí. ¿Se puede cantar ahí el corazón en otro lugar? Claro que sí. ¿De dónde saca eso? De la Escritura. ¿Sabe qué dice Isaías 29:19? Búsquelo. Miren lo que dice Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, ni siquiera el profeta está repitiendo lo que el Señor dice. Porque este pueblo se acerca a mi boca, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿dónde? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado. ¿Saben lo que está diciendo allí? Dice, muchos me temen a mí porque fue lo que aprendieron. Fue lo que aprendieron, pero no porque lo desean de su corazón. Yo les puse un ejemplo a ustedes y lo hablo de mi vida personal. Yo nací en un hogar donde pues los padres profesaban el cristianismo. Mi papá era pastor. Entonces pues ahí no había oportunidad a si quiero ir o no quiero ir. No, vámonos. Entonces me llevaban. Y por muchos años simplemente me llevaban y yo iba, ¿por qué? Me llevaban.
Pero cuando realmente entendí el Evangelio, yo ya no iba porque me llevaban. Yo iba por convicción, porque entendí a quién servía. Y cuando salí de mi casa, que llegué aquí a los Estados Unidos, vivía solo, ya no tenía ni papá ni mamá tras mío, se congregó, no se congregó. En ese tiempo, cuando yo vine aquí, no había WhatsApp, no había FaceTime, no había esas cosas que eran llamadas automáticas, era simplemente o cartica o el internet ese internet lentísimo. Así que la comunicación era poca a poca. Pero como ya tenía la convicción, yo decía, me voy a congregar por lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora, esto no es para ponerme medallitas, sino para explicar, hermano, esta gente fueron porque los llevaban, porque se acostumbraron. Y él dice, pero su corazón estaba en otro lado. Entonces, ¿se puede cantar cuando el corazón no está allí? Sí. ¿Se puede leer un versículo bíblico cuando el corazón no está allí? Sí. Y Dios dice, necesita un corazón sincero. Todo tu ser. Dios quiere que participes de forma íntegra en lo que estás haciendo para Él, que tu corazón esté enfocado únicamente allí. Es que hay un ejemplo perfecto que pudiera dar, pero al mismo tiempo no lo puedo dar. Estoy buscando uno que pueda dar, pero no lo puedo dar. En segundo lugar, dice que debemos presentarnos en plena certidumbre de fe. Esto habla del ejercicio de la fe. La fe salvadora no requiere solamente una fe en un objeto y ya. Requiere una fe que actúe. Si crees en Cristo, nuestra vida debe ir marcada por lo que decimos que creemos. Eso es lo que está diciendo ahí, acércate, no solo con un corazón sincero, sino en plena certidumbre de tu fe. Cuando llegas a Dios por la fe, no solo debemos hacerlo con un corazón sincero, sino con acciones sinceras. Que nuestra fe se evidencie en lo que estamos haciendo. En tercer lugar, dice purificar los corazones de mala conciencia. Esto nos lleva a lo que él dijo en la parte doctrinal. En los primeros pactos ellos tenían una conciencia de pecado, no la podían borrar. Cada año tenían que llevar los mismos pecados y ofrecerlo una y otra vez. Pero en Cristo, uno de los beneficios espirituales que tenemos en Cristo es que ahora que estamos en Cristo ya tenemos una conciencia purificada totalmente. Ya nadie nos puede reclamar el pecado pasado, porque si alguien nos lo reclama, nosotros regresamos al versículo 17 que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nadie me puede acusar, porque eso era antes de Cristo. Ahora en Cristo tengo una conciencia limpia. O sea, tú no puedes llegar a Cristo en oración y decirle, Señor, y perdóname otra vez por el pecado de hace 15 años que hice, Señor. Y llega mañana y está orando, Señor, y otra vez estoy contigo, Padre, porque otra vez me acordé que hace 15 años, Señor, te pido perdón porque hace 15 años hice tal cosa. Y el día siguiente, Señor, otra vez que no, perdóname un momento. Si usted ya le pidió perdón y fue sincero, ¿qué necesita estar todos los días, Señor? Y hace 15 años, y hace 15 años, y hace 15 años. No, hermano, presente con una conciencia limpia. Ya el día te perdonó. Y Satanás no puede usar eso en tu contra. Hermano, esta frase de purificación de los corazones de mala conciencia es una imagen hermosa de la liberación que tenemos en Cristo. Y esto ya lo hablamos en el capítulo 9, versículo 14. Hermano, en Cristo no tenemos culpa. En Cristo no tenemos culpa. ¿Por qué? Porque la culpa mía, cuando yo creí en Cristo, Él la cargó en la cruz del Calvario. El castigo que era para mí fue para Él.
cuando yo creo en Él, se hace efectiva en mi vida. En cuarto lugar, dice, lavados los cuerpos con agua pura. Algunos comentaristas piensan que está haciendo referencia al bautismo, pero yo no creo que sea referencia al bautismo, porque aquí no está hablando nada del bautismo. Yo por el contexto entiendo que lo que él está hablando es que está relacionado con el punto anterior, la purificación de la mala conciencia. Requiere a esa limpieza que nosotros recibimos constantemente por la palabra de Dios. Es más, podríamos decir también que esto hace referencia a la profecía cumplida de Ezequiel 36, versículo 25, que dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas las inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Cuando llegas a Cristo, Él te limpia. El agua física del bautismo no limpia a nadie. El agua del bautismo simplemente es un ¿qué? Símbolo. Es un símbolo externo, o es un testimonio que muestra lo que espiritualmente Dios ha hecho en nosotros. El apóstol Pablo en Tito capítulo 3 lo presenta de la siguiente manera: el lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. En Efesios 5, 26 habla también del lavamiento por el agua de la palabra. Entonces, hermano, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros a través de lo que nosotros nos involucramos cada día en la palabra de Dios. Ahora la pregunta para ir terminando es: ¿estás tú aprovechando el privilegio que tienes en Cristo? ¿Te estás acercando constantemente a la presencia de Dios? Eres un privilegiado. Y perdóname que aunque pueda sonar esto a mensaje motivacional, pero no, eres un privilegiado si estás en Cristo. Tienes una gran oportunidad de presentarse a Cristo. Hoy hay personas que todavía están están todavía detrás del velo, esperando que alguien allá interceda por ellos. Tú hoy tienes la oportunidad de que te presentes delante de Él. ¿Estás aprovechando ese privilegio? A veces vivimos como esta mujer que no había llegado la luz eléctrica a su casa. Siempre andaban con velas. Pero la tecnología llegó y le alcanzó la luz eléctrica a su casa y le pusieron la luz. Pero llegó el primer mes y el que revisaba el contador vio que no había consumido mucho. Segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Como a los 6 meses él vio que no consumía y se acercó y le dijo a la señora: señora, usted ya no sabe que tiene luz. Oh, sí. ¿Por qué no la está usando? No, lo que pasa es que yo simplemente la prendo para prender mi vela y una vez que prendo mi vela la vuelvo a apagar. O sea, tenía la luz pero no lo usaba. Bueno, a veces muchos queremos vivir de esa manera. Tenemos un acceso a Dios, pero no queremos presentarnos en la presencia de Dios. Si estás en Cristo, tienes un privilegio en la presencia de Dios. Aprovéchalo. Acércate con un corazón sincero. Aprovéchalo. Ya sea en tu tiempo personal o en tu tiempo congregacional. Termino con estas palabras del Salmo 73, versículo 28. Dice el salmista: pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Acompáñeme en oración. Póngase sobre sus pies. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella aprendemos grandes verdades o recordamos grandes verdades. Señor, permítenos que cada día podamos vivir a la luz de lo que somos en ti. Señor, hay un acceso a tu presencia por el sacrificio de tu Hijo. Hay un camino que fue abierto. Hay un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche. Señor, permite de que con eso en mente podamos acercarnos a tu presencia. Señor, no solamente de forma personal, sino de forma colectiva. Señor, con un corazón sincero. Señor, con una fe práctica.
Señor, con nuestras conciencias lavadas, limpiadas, Señor, y nuestra vida purificada. Padre, gracias. Señor, pero no dejamos de pedir por aquellos que hoy no te han conocido. Señor, ayuda a estas personas para que entiendan que su pecado los ha separado de ti, que han pecado contra Dios, contra sus leyes, que están bajo la ira de Dios, pero que hay una esperanza, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Señor, llévalos a entender que si creen en ti y se acercan a ti, tu palabra dice que no los echarás fuera, sino que alcanzarán vida eterna. Señor, y a los que ya te conocemos, ayúdanos a vivir vidas auténticas. Señor, ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu gloria, vidas que reflejen el evangelio que hemos entendido. Padre, perdónanos si por alguna razón estamos viviendo cosas, unas vidas divididas. Perdónanos, Señor. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea el imperio. En el nombre de Jesús. Amén.